Sí, Buenas tardes, compañeras y compañeros. Sean todos y todas ustedes bienvenidos a este su programa de la RDT. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañera. Mira, aquí con Después prisas, de pero tanto llegamos. tiempo de no vernos Sí, ¿verdad? personalmente y en persona. ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien. Qué bueno, qué bueno. El Polito, compañero, Polito, ¿cómo está usted? sí, ¿Cómo estás, bien, Polito? gracias, compañeros. Buenas tardes. saludos, camarada, ¿Cómo buena ustedes? tarde. Bien, Saludos, Pancho, le buenas mandamos, tardes. Al compañero Arturo Chávez, ya ve que fue intervenido o va a ser intervenido. fue intervenido Fue anoche intervenido. quirúrgicamente. Sí, salió bien, Qué afortunadamente bueno. estamos esperando su recuperación y esperamos que todo vaya bien. Lo reportan bien de salud, va evolucionando. Le mandamos desde aquí nuestro abrazo, un saludo. Has estado en nuestras oraciones, Arturo, y esperamos tu pronta recuperación y tu regreso a la RDT, que sé que tu espíritu está con la RDT y que vas a salir bien y que todo va a estar bien. Un beso a tu esposa, a toda tu familia y una pronta recuperación. Sean todos bienvenidos a este su programa. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante para los compañeros nuevos, los antiguos y los jubilados, que es un programa con el tema de la modernización, que pareciera ser que fue hace muchos años para aquellos que participamos desde hace muchos años, como Polo, como Pancho, como muchos de la RDT que participamos, pero en realidad hay mucho desconocimiento acerca de este tema. Polo, estás en el uso de la voz, por favor, haznos el honor. Gracias, buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a este programa de la RDT. Miren, para darles un preámbulo de la situación de la modernización, que no tiene nada de nuevo, sino que se practicó desde 1977 y en el 80 se empezó a utilizar. La primera prueba de digitalización fue la llamada Tláhuac Milpa Alta, donde se inician las operaciones un 6 de septiembre de 1979, uniendo 13 municipios en una sola central. En 1980, Telmex toma la decisión de introducir la nueva tecnología, teniendo como proveedores a Ericsson e Indetel. En 1982 empieza la instalación de centrales digitales. Para 88 ya se encontraba digitalizado el 10% de la planta y se proyectaba a un 80% de 30 millones de aparatos en el 2000. Debido a la situación del terremoto del 5, pues dando pauta a que será hasta mediados del 89, se empieza de nuevo con el ingreso de la fibra óptica y se instaura 13.500 kilómetros de fibra óptica en 50 ciudades principales del país. Con la tecnología digital solo representó las siguientes ventajas, y lo remarco muy bien: la mayor precisión y velocidad de transmisión, uso simultáneo del mismo circuito por multitud de usuarios, se diversifica aparte de la voz, no se reduce el volumen de los equipos, no hay cortocircuitos y, sobre todo, remarco, no se requiere más personal. Esto es el comienzo de la fibra óptica en nuestro país. Posteriormente, quiero dar un dato de entre 1987 y 1988 de las utilidades que obtuvo la empresa, de 300,000 millones de pesos en 87 a 1,408,000 millones de pesos en 1988, creciendo un 450%. En 1989 las utilidades superaron en un 85.2% superior al de 1988. ¿Cuáles son los efectos de la modernización? Vamos a dejarlo bien claro. La mayor sustracción de materia de trabajo del personal sindicalizado. Empieza a crecer el outsourcing. Estoy hablando de 1988. Para el 92 habíamos 45,000 trabajadores al servicio de Telmex y CTBR en conjunto. La empresa empieza a contratar filiales como subcontratistas para la construcción de centrales, excavación de vías subterráneas, instalaciones y equipo y mantenimiento, desplazando a los compañeros sindicalizados.
Hernández Juárez reconoce en 1989 alrededor de 28,000 trabajadores de filiales. Esto está bien remarcado en la revista Expansión del número 516 del año de 1988. Quiero precisar este dato porque luego dicen que nosotros manipulamos o maquillamos los datos históricos y aquí están remarcados. Entonces, desde ese tiempo advirtió Hernández Juárez y reconocía que tenía 28,000 trabajadores que no eran parte del sindicato, ¿sí? Entonces, en 1989 la empresa denuncia a Teléfonos de México, al sindicato de telefonistas, por corrupción y malos manejos. La empresa denuncia al sindicato y Hernández Juárez declara que la empresa siempre quiere ponernos como villanos, descalificando y provocándonos. Esto no fue un simple cambio de infraestructura, de tendidos subterráneos, ni de cambios analógicos a digitales. La reconstrucción significó un proceso de remodelación y los procesos de trabajo y cambios organizacionales de la empresa. Eso fue lo que implicó en los años 80 la modernización. Ahora, en el 87, quiero precisar que para el mejoramiento de un mix de productividad. En el 89, 14 de abril de revisión departamentales por perfiles de puesto, integrándose un tabulador con 40 niveles, desapareciendo 585 categorías de puestos de trabajo y niveles salariales para llegar a 134 categorías en 31 especialidades, 5 y la 26 bis. Desde esa fecha, contrata nuevo personal con un solo acuerdo, de acuerdo a la productividad y necesidades del servicio. ¿Qué quiere decir? Que se modifica para cambiar los perfiles de puesto. Esto, la famosa frase que vi complementar para los de lo que significó el cambio de los convenios departamentales a perfiles de puesto. La movilidad también se implementó permanente o temporal entre los mismos departamentos o cambios de localidad, de acuerdo a las necesidades del servicio. En 1989, Hernández Juárez declara que defendimos 3 aspectos fundamentales: que no hubiera mutilación al contrato colectivo de trabajo, 1. 2, no al reajuste de personal. 3, no afectar al sindicato. Y creo que esa es la razón por la que mis compañeros decidieron aceptar los términos del convenio. Me parece como que me suena a las famosas acciones por la jubilación. En 1989, Salinas de Gortari declara listas. Después de la firma del convenio de la concertación, tal como estaba, con la estructura que tenía la empresa, no era viable. Ustedes, con el acuerdo que han logrado, han salvado sus fuentes de trabajo, poniéndose él como el glorioso que intervino para que hubiera una negociación entre empresas y sindicato en 1989. En la Asamblea General, el convenio de abril de ese mismo año, significó la práctica una precondición clave para la venta que el gobierno hizo de la empresa en 1990. Según Pedro Aspe declaró, la desaparición de los convenios departamentales para consolidar uno solo, en una relación laboral flexible. Estamos hablando de la flexibilidad laboral. El 20 de septiembre de 1989, Andrés Caso, secretario de Comunicaciones y Transportes, explicitó las necesidades de la empresa de inversión de $10,000 millones de aquellos tiempos. $7,000 millones iba a aportarlos la empresa, los otros $3,000 millones
por empresarios privados y sabemos en manos de quién quedó la empresa en ese tiempo. Y el capital privado no iba a salvar una empresa en quiebra porque Telmex en ese tiempo no estaba en quiebra, estaba en números negros. Entonces, si lo vemos nosotros en ese sentido, la flexibilidad laboral que tanto se maneja en estos tiempos, lo único que ha permitido es, uno, desaparición y mutilación del contrato colectivo de trabajo a través de las famosas frases, labores complementarias, de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a las necesidades del servicio, y todos esos rollos que nos han manejado el personal no sindicalizado, porque ya ni de confianza es, porque ya ni eso llegan. Pero entonces sí es importante aclarar que esos datos son verídicos y se los puedo mostrar a la persona que guste pedírmelos, se los puedo mostrar, les puedo dar el link de la página y estoy a sus órdenes y les cedo la palabra a la compañera Heredia. Una gente. Bueno. ¿Ya? Yo creo que estarnos envolviendo en lo que dice la Guardia Pretoriana es, desde mi punto de vista, muy desgastante y un absurdo porque no traen argumentos, ¿no? Argumentos que ellos dicen, por ejemplo, un tipejo ahí que le pagan por vituperar y molestar a la base y burlarse, un pobre imbécil que no tiene idea dónde está parado, cuando nosotros fuimos testigos de muchas de estas cosas, y otro que se hace güey, perdónenme la expresión, pero que fue línea dura, que un día le voy a decir a su patrón lo que dijo en una reunión de disidentes, pues es demasiado. Y luego un pobre enano que aparte de ser enano físico, que eso es lo de menos porque no hay discriminación, es un enano mental. Yo creo que es polo por demás. Si no leen o no quieren leer, pues esa es bronca suya, ¿no? Nosotros, nuestro deber es hacer una sensibilización a la base y sobre todo informarlos, ¿no? Esta situación de modernización fue muy delicada. Se hace la firma el 14 de abril de 1989 y efectivamente, Polo, compañeros, lo que hay es una mutilación del contrato colectivo de trabajo, donde sin habernos dicho, pero hoy en una lógica y en un estudio de tiempos, lo que se hace realmente es preparar ya la venta de Teléfonos de México a la iniciativa privada, desincorporar una empresa paraestatal que era un monopolio, por lo tanto, aparte de ser monopolio, era súper exitosa, porque ¿quién no quería un teléfono, no? Nos encontramos con exactamente el mismo argumento de los gobiernos neoliberales, con uno de los peores neoliberales en toda la historia, que es Carlos Salinas de Gortari, donde dicen efectivamente con Hernández Juárez, cuando se inaugura una convención nacional, en persona el presidente de la República en aquel entonces, que no había manera de tener una posibilidad de futuro en Teléfonos de México, si no era con la venta de Teléfonos de México, y que era lo único que nos podía dar certeza laboral que hoy nos es arrebatada, y que por cierto invitamos el día sábado a las 10 de la mañana por Radio WAP. Vamos a tener un programa precisamente del título de concesión para que ustedes tengan mucho más idea, y después de este programa ahondaremos en el programa de la RDT con este asunto del título de concesión, porque es muy importante que conozcan ciertas cuestiones que han sido violadas por la empresa Teléfonos de México ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Programación y Presupuesto, que ya no existe, que sería lo que tendría que sustituirse, pero sobre todo ante los trabajadores. Pero bueno, el sábado a las 10 de la mañana va a estar el programa de la RDT en Radio WAP, los invitamos, y en nuestras redes sociales estará el anuncio para que se enlacen directamente en el programa. Hoy, hablando de este documento de modernización, de concesión para la modernización, ya Francisco Hernández Juárez conocía cuál era el futuro de Teléfonos de México con la desincorporación, y encontramos en el inicio, en la declaración del sindicato, un apartado para que vean las mentiras de Francisco Hernández Juárez, cuando dice que Teléfonos de México solo se queda y dice en el inciso D que a la letra, más que menos, dice que nos incorporaremos a una industria de las telecomunicaciones para mejorar el país, las condiciones de los trabajadores y las condiciones de los usuarios.
que está inmerso y que firman el presidente de la República, Francisco Hernández Juárez, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programación y Presupuesto y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La cláusula 10 bis, que es una cuestión de interpretar todas y cada una de las cláusulas de los perfiles de puesto y todo lo que tenga que ver de buena fe por las partes, ¿no? Y esa buena fe no la vemos todavía. De 1990 que se privatiza la empresa hasta la fecha, no vemos un acto de buena fe. Se modifica la cláusula 12, la cláusula 27G, que fue un retroceso impresionante. Para los compañeros que nunca lo han leído, la cláusula 27 habla del cubrimiento de vacantes, donde el cubrimiento de vacantes se hacía en automático, donde se generaba la vacante. Sí. Es decir, si el ingeniero en Extengo, en Ingeniería de Proyectos Redes, se jubilaba, era sujeto a que en ese mismo lugar se cubriera la vacante. Así es. ¿No es así, ingeniero? Así lo dice el contrato. Así es. La 27G dice y deja posibilidades a la empresa de hacer el cubrimiento de la vacante, lugar a interpretación de la empresa, y es un retroceso enorme para los telefonistas en el contrato colectivo de trabajo. La cláusula 38 que habla de las sustituciones, esto quiere decir que si el ingeniero se iba de vacaciones, inmediatamente venía una categoría inferior a cubrirlo y se le pagaban las sustituciones y se hacía un corrimiento donde se cubrían las sustituciones. Esto desaparece, igualmente nuestras sustituciones a personal de confianza. Así es. Donde era una los ganancia. Dos tipos de sustitución es que correcto. podía hacer el personal sindical. Ahí hubo otra involución en la cláusula 38 del contrato colectivo de trabajo, la cláusula 65 que se implementa para la movilidad y el escalafón, donde ahí también tuvimos una involución impresionante, donde la empresa queda facultada para mover al trabajador según las necesidades del servicio. Así es que en este documento lo principal era la movilidad y la flexibilización laboral, donde los telefonistas siempre hemos estado dispuestos a llevar el servicio con los clientes, a llevarlo bien, a prestarnos inclusive a que nos cambien de zona sindical, de secciones sindicales, y aquí se presta también a una involución en la violación escalafonaria. La cláusula 70 que habla de la movilidad también, y la movilidad queda a merced de la empresa cuando la movilidad era una cuestión que tenía que ser acordada y había que pagar un menaje y había ciertas condicionantes, gastos que se perdieron. Se involucionó la cláusula 65, la 70, la 71, que es la disminución o desaparición de las especialidades o de la materia de trabajo a merced de la empresa, y donde, fíjense bien, la movilización no causará vacantes. Esto quiere decir que si por alguna cuestión a mí me mueven a Puebla, mi puesto, aunque haya materia de trabajo, ya no se va a cubrir. Ahí ya Francisco Hernández Juárez había entregado el contrato colectivo de trabajo y realmente de una manera impresionante, o sea, terrible. Me parece que aquí hay una lectura porque tenemos aquí el documento, como dice Polo, no estamos inventando absolutamente nada, es más adelante la lectura. Sí. Bueno, la cláusula 164 también sufre una involución. Dice acerca de los utensilios que la empresa está obligada a dárnoslo, y aquí empieza el asunto de los descuentos en caso de robo o pérdida de los instrumentos y de las herramientas de trabajo, que no existía, compañeros, eso no existía. Esto lo cedió Francisco Hernández Juárez, pero además en esta cláusula 164 se le deja libertad de la empresa la asignación y distribución de todo el personal. Así es. Cuando antes era empresa y sindicato y se acordará, lo deja totalmente a merced de la empresa. Después viene la cláusula 185, una cláusula de... Están contando otra vez. Síguele. Donde realmente el asunto de la capacitación se deja a merced de la administración. Nosotros hacemos las pruebas piloto. Ándale. Se hacía, primero se formaban los capacitadores y la gente que era experta capacitaba a los compañeros, los desarrolladores, los instructores. Así es correcto. Se involuciona la cláusula 189 con los perfiles de puesto. ¿Y por qué decimos involución?
porque aprovecha Hernández Juárez y la empresa en este paso de convenios departamentales a perfiles de puesto para aniquilar mucha materia de trabajo, muchos departamentos, y en el cambio de perfiles de puesto se pierde muchísima materia de trabajo y beneficios económicos y administrativos que estaban en muchos convenios que teníamos nosotros. Se involuciona la cláusula 193, que tiene que ver con los proyectos de modernización y o nueva tecnología, más la revisión de los perfiles de puesto. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice que la cláusula 193, que todos los proyectos de modernización y o nueva tecnología, cuando se implementen, antes se revisarán los perfiles de puesto para actualizarlos y que nos quedemos con esa materia de trabajo. Y aquí hay una parte muy interesante de esta cláusula que dice: la empresa dará acceso a personal sindicalizado de alta especialización en actividades de investigación y desarrollo, debiéndose establecer el procedimiento correspondiente. Respecto a proyectos de nueva tecnología, el sindicato contará con un grupo de asesores compuesto de 5 personas designadas libremente por el propio sindicato. ¿Y dónde quedó, ingeniero, esto? Pues quedó en el aire porque ya no se respeta y nunca se respetó, mire. Bueno, siga, yo le... Ok, se modifica también un punto en la 18ª donde dice: la empresa es responsable de los diagnósticos, programas y las medidas de que había anteriormente para el mejoramiento permanente del servicio telefónico. Los trabajadores serán responsables del buen desempeño de sus labores. Antes el contrato colectivo de trabajo decía que se acordaba entre empresa y sindicato el cómo se iba a llevar a cabo los mejoramientos, dónde se necesitaba la inversión, cuánto era lo que se necesitaba de inversión, y esto es realmente una involución impresionante. En el transitorio 7 se desaparece todo el paso de los eventuales. ¿Usted se acuerda que antes se contrataban a los eventuales? Así es. En vez del outsourcing. Sí. Ajá, por obra determinada. Así es. Entonces, se desaparece aquí la figura del trabajador eventual y dice que habla de determinadas plazas de tráfico, y en todos los casos dice: no habrá eventuales para cubrir a los trabajadores que pasemos a planta, o sea, a ser trabajadores de planta. Esto es un retroceso de contrato colectivo de trabajo, y a mí quien me diga que Francisco Hernández Juárez no ha lesionado el contrato colectivo de trabajo, que me diga de qué planeta viene. Por los beneficios que hemos adquirido. La 18ª dice, bueno, esa ya la leímos, en total, independientemente de estas cláusulas que son de su conocimiento, que valdría la pena hacer algunas piezas para que fuéramos más específicos y por escrito, para que ustedes conocieran las involuciones del contrato colectivo de trabajo, se modifican en este documento 8 cláusulas más y 14 artículos del reglamento interior de trabajo. Aquí vienen unos datos de ingeniero, por favor, ingeniero. Así, pero es referente a lo que fue la modernización. Mire, aquí esta parte fundamental que empezó el compañero Polo refiere a algunos datos. Y la premisa era que el gobierno federal, a través de Carlos Salinas de Gortari en la convención, hace de conocimiento que de no modernizar a la empresa, no hacerla privada, se corre el riesgo de la desaparición de la empresa y por ende la desaparición de los puestos de trabajo. Bajo esa premisa, se logra, sí, escuché una voz, bueno, sí se logra ese acuerdo para hacer privada la empresa y garantizar la permanencia de la labor y por ende la permanencia de los trabajadores, que nadie iba a quedar sin empleo. En esa parte fundamental que ya fue la venta, se refiere también que fue por necesidad, que no había el dinero suficiente público para inyectar a la empresa y llevarla a lo que era la modernización. Sí, la eficiencia, ser una empresa eficiente, que era lo que se buscaba. Entonces, se vende la empresa cuando la empresa estaba en números negros, como dijo el compañero Polo, y una ganancia de 2,000 millones de pesos que dejó al siguiente año cuando ya era privada. Ese trabajo que se hizo durante el año anterior a que se vendiera, esa riqueza que produjo, se la llevó el ingeniero Slim.
Y queda claro que él, a pesar de haber pagado 1.700 millones de pesos en ese momento, no fue tanto su desembolso que hizo al regresarle 2.000 millones de la riqueza que obtuvo. Por eso el señor se catapulta a ser de los más ricos ya en ese momento, en un tiempo tan corto. En el año 2000 aparece como el número 1 en el mundo, siendo el hombre más rico del mundo por la revista Forbes. Mucha gente que estaba acostumbrada a estar en ese ranking, vamos a llamarle así, de los millonarios, le asombró cómo en 10 años una persona llegó a acumular tanta riqueza, independientemente del negocio que fuese. Sabemos que las telecomunicaciones en ese momento eran estratégicas y necesarias, pero aún así fue muy sorprendente el crecimiento en 10 años y amasar esas cantidades de dinero por el ingeniero Slim. Pero vamos a obviar ese punto, vamos a dejarlo tantito de lado y vamos a lo que fue también otro programa que en 1999 ya estábamos en proceso de la revisión de los perfiles de puesto. En ese año la empresa nos hace saber como Ingeniería Proyectos Redes, que somos la expansión de lo que es la red de telecomunicaciones, nos comenta que era un proyecto ambicioso. En el año de 1999 teníamos 18 millones de teléfonos fijos y la intención de la administración ya estaba en puerta el año 2000, toman los primeros 2 dígitos del año 2000, forman el 20 y de los 18 millones de teléfonos fijos, el proyecto era llegar a 20 millones de teléfonos fijos, ¿sí? Y se llama el programa 2020. ¿Por qué lo nombro? ¿Por qué estoy en este tema? Porque se toma a la empresa Cumpas, que era una empresa minera y sigue siendo una empresa minera, la empresa Frisco es otra empresa minera, pero Cumpas fue la que más retomó este papel fundamental como Ingeniería Proyectos Redes, porque la administración unilateralmente, sin informar al sindicato, por ende a nosotros los trabajadores de Ingeniería Proyectos Redes, la expansión de esta red para llegar a los 20 millones. Lo vimos ya en el proceso del desarrollo del proyecto, cuando empezamos a ver a gente externa que no conocíamos y que se hacía llamar Cumpas. Y ya en corto inclusive detectamos aulas de capacitación, los ingenieros metalúrgicos, geólogos, tomando un curso intensivo para hacer telecomunicaciones, a lo cual decían, no, pues creo que sí vamos a lograr ser buenos técnicos en telecomunicaciones, pero resulta que este proyecto se viene abajo por este tipo de decisiones unilaterales de la administración de contratar ingenieros en metalurgia para hacer ingeniería en comunicaciones. Entonces, el dinero que les costó este proyecto no lo tengo al dedo, porque no lo sabemos, pero fue un desperdicio de miles de millones de pesos, porque resulta que al entregar los pronósticos de la demanda, al entregar los costos de lo que era la red para invertir, el costo de equipamiento, nosotros, aunque somos de redes, hacíamos el inventario y sabíamos el costo del distribuidor de fibra óptica, en este caso, que se requería para sí mismo juntarlo y unir el cable y darle los servicios. En ese momento la empresa se da cuenta de los dineros que se echan a perder por tomar estas decisiones unilaterales y lo callaron. Nosotros lo supimos y sí lo dijimos. ¿Cómo es posible que tome ingenieros que no están adecuados a las redes de telecomunicaciones a hacer proyectos y querer llegar a un objetivo? Que era muy ambicioso, sí era muy ambicioso, pero ¿por qué no nos lo entregó a nosotros, al mismo sindicato, para que todas las especialidades correspondientes hiciéramos el proceso respectivo y de veras llevar a cabo ese proyecto ambicioso de 20 por el dígito del 0, del 2 y el 0 del año 2000 y 20 millones de líneas fijas? Y así decisiones como esta han abundado, ¿eh? La administración, desgraciadamente, al no recurrir al trabajador sindicalizado, como es lo que debe de hacer y garantizarnos nuestra materia de trabajo, la ha usurpado a través del outsourcing y llevado a cabo con proyectos fallidos que repercuten en dineros perdidos para nosotros los trabajadores. Y el miedo que usaron para amedrentarnos y decir que se usara esta herramienta para que nosotros rescatáramos nuestra labor, rescatáramos al sindicato, por ende a la empresa, y peor tantito, en un año non, que es 1989, no pudo haberse hecho esta concertación, dado que es nada más revisión de la cláusula 103, que es nuestro salario. Y si bien se han dado cuenta, en años nones hemos padecido graves agresiones a nuestro contrato por parte de Francisco, yo no tacho a la empresa, aquí yo culpo más al dirigente, al pseudo dirigente, porque es el representante, es el que debe de decir, no procede el contrato de la 149 bis 2009.
el contrato de la 149 TER, que es la jubilación en 2015, totalmente agresivas y contrarias a los derechos adquiridos a un contrato colectivo. No hablo de compañeros, que hoy en día ya sabemos porque ya existe gente de 2009 y 2015 afectados por estos contratos lesivos, ¿sí? Más sin embargo, no debieron haber sido autorizados en estos años. ¿Por qué se ven reflejados hasta el año 2010, cuando ya se dice, pero aquí les aplicaron retroactiva la ley y negativa, ¿sí? A partir del 26 de abril de 2009, ya la gente juega con unos años diferentes biológicos y de años de servicio en 2009 y 2015, que son los más lesivos. El gobierno, en ceder las acciones correspondientes, nada más se queda con 187 millones de acciones tipo A para garantizar, sí, de la serie A. Esto representa el 4.4% de las acciones del total del 100. ¿Por qué? Porque debe estar en manos del gobierno por ser una empresa estratégica las telecomunicaciones. Aún así, la toma de decisiones que las adquiere el grupo Carso, representado por el ingeniero Slim, él paga 1,757.6 millones de dólares. 1,757.6 millones. Así, corrijo, 1,757.6 millones de dólares que corresponden al 20.4%, pero aquí la serie es doble A. Este 20% garantiza al poseedor de estas acciones a llevar la mesa directiva y a ser el titular, por ende, el presidente del Consejo de Administración y como dueño, ¿no? El responsable de las decisiones que se deben de tomar, ¿sí? Hay doble A, hay L, hay A, ¿sí? De este tipo. Pero las doble A, como estoy viendo aquí, es la referencia. Con tan solo el 20.4% de estas acciones, tú te vuelves el socio mayoritario y por ende eres el presidente de la mesa de dirección y de ti depende la dirección y todos los seguimientos que se deben dar para que la empresa sea viable. Entonces, aquí vemos toda esta situación, cómo se estuvo manipulando, empezando por el temor de que ibas a perder tu empleo si no se hacía privada esta empresa. El segundo, que se iba a modernizar. Sí se ha modernizado la empresa, sí se han implementado estas cuestiones, pero nos han dejado de lado. La cláusula 185 que refiere a ese momento, que es la capacitación, sí se nos ha dado una capacitación, pero muy por debajo de los lineamientos que es la nueva tecnología hoy en día. Los centros de alta gestión, como son Triara, Uninet. En Uninet son gente calificada que no hemos sido nosotros capacitados para tomar las riendas de lo que es la administración de las redes de telecomunicaciones. Son los papeles fundamentales o los puestos de trabajo que ha cedido el Comité Ejecutivo Nacional a través de Francisco Hernández Juárez. Y digo Comité Ejecutivo porque aquí sí está implícito todos, pero ahí no piensan ellos, sino piensa nada más una persona. Y lo vemos en las declaratorias que hacen siempre los comités ejecutivos locales y nacionales. Gracias a la oportuna intervención y valiosa del compañero Francisco Hernández Juárez, logramos, sí, pero ¿qué logramos? Involuciones, retrocesos, daños a los derechos adquiridos. Es lo que hemos logrado a través de esta gran dirigencia, ¿eh? Y eso sí, lo culpo directamente a él, porque hasta en el pecado lleva la penitencia. Sus comités locales nacionales le dicen, y él feliz de la vida, porque él se autonombra y dice que es el mejor trabajador del sindicato, que él sí sabe trabajar, no los de manos chiquitas, como hace la referencia. Manos chiquitas las de él, porque la cantidad de dinero que ha amasado, creo que quedan muy chicas para estas cantidades, ¿eh? Y a su familia, yo se la revierto, ¿sí? Él sí es de manos chiquitas, ¿eh? Por las cantidades de dinero que ha amasado junto con su familia y la cantidad de dinero que nos no han... le alcanzaba las manos. Sí, no le alcanzaba. Le tuvo que pedir prestadas las manos a toda la familia. A toda la familia. Y aún así les hacen falta manos, ¿eh? Porque siguen hoy en día robándonos esas cantidades de dinero que corresponde a todos los trabajadores, ¿eh? A todos los trabajadores del dueño, del empresario Carlos Slim. Yo no digo nada, ¿eh? Él para eso está. Yo digo para que explotarnos. Así es, sí, si nos dejamos. Pero desgraciadamente tenemos un falso representante sindical que ha facilitado el trabajo para tener a la gente pues apagada como está. Y amén de que pienses diferente, porque ahí empiezan las represalias. Qué bueno fuera que se nos permitiera explayarnos en ese TRM Noticias, en el mismo foro del sindicato, en el cual ya fui amerentado. ¿Me permite hacer un paréntesis ahí? Sí. Agradecemos a CTRM Noticias
por la Sí. publicidad que se dio para las demandas individuales. Sí. Gracias por la publicidad. Se había inscrito nada más 1,000 compañeros. A partir de la publicación y de que se nos saca balcón, Sí, ¿qué dicen? su inteligencia y su sagacidad política de los compañeros, gracias, porque se nos extuplicó la cantidad de demandas ya firmadas para ingresarlas a la Junta Federal. Muchas gracias por la publicidad. Así es. Se los agradecemos infinitamente. La RDT se ve que vamos a la vanguardia porque hasta nos siguen Así es. y nos hacen publicidad, bravo. Gracias, compañero. Se nota que hay compañerismo y que ya hay dolor en contra de Hernández Juárez hasta de su propia gente. No, y los correos personales o a través de WhatsApp que les han hecho llegar a los compañeros, que no se dejen engañar por los del RDT, que los cafés mentimos, que le mentimos al gobierno federal aparte también, se nos ha dicho a través de Twitter y de no sé cuántas cosas más, que estamos engañando a la gente y al gobierno federal cuando las cosas son viceversa. Es que usted no compró el cachito Así, para el avión. para el avión, porque sí. se la quiso sacar el líder de Polo, porque mi líder no es, y para mí ese señor no es un líder. Así es. Es el secretario general. Pseudo representante. Ya es espurio, ya es secretario general espurio, pero es el líder de usted y de Polo, o no Polo. Sí, mire, en esta cuestión, también un compañero que no me quiso dar su nombre de la Comisión Nacional Electoral, en una discrepancia que tuvimos de palabras en la Central Nextengo al invitarme a que fuera a externar mi voto, le comenté pues que no, que estaba totalmente contra derecho y que estaba obviando al Diario Oficial de la Federación. Y él me replicó que el compañero Francisco estuvo hable y hable a la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, y que nunca le contestó y que ni le mandó por escrito de que estaba prohibido hacer elecciones. Dije, caray, ¿cuándo debe ser personalizado? ¿Qué ley es personalizada, no? De ese tamaño fue el de la Comisión Electoral Nacional. Y le digo, bueno, compa, que te vaya bien, pero aquí nadie votamos por una reelección, menos por una elección fraudulenta. Y ya me quedó. Después lo reafirmó su abogado, Mendoza. Lo reafirmó. Oye, Carlos Mendoza, ¿te puedo preguntar dónde estudiaste Derecho? Porque realmente das unas respuestas, me parece que de Derecho no sabes nada. No sé si de planta exterior algún día trabajaste, pero de Derecho, mi querido abogado, para mal recomendar a tu escuela, que nadie vaya a esa escuela de Derecho, porque, bueno, independientemente de que son pagados con nuestras cuotas sindicales para jodernos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Sí, para litigar en contra de los compañeros trabajadores y compañeras. Yo creo que vamos a tener, de veras, no se me había ocurrido ponerle en conocimiento a Luis Alcalde que el sindicato con nuestras cuotas sindicales le paga un cuerpo de abogados para joderse a los trabajadores. En las juntas federales. Cuando el nacimiento de un sindicato es de trabajadores organizados para representar a los propios trabajadores en defensa de sus intereses contra los que sean los enemigos. Sí, hacernos patrón, autónomos, gobierno, autónomos enemigo, del patronato. Entonces, híjole, compañero, yo lo invito a que se ponga a estudiar un poquito antes de dar unas respuestas tan taradas. No es nada personal, Carlitos, tú y yo nunca tuvimos un sí y un no, pero sí te invito a que te pongas a estudiar Derecho porque las cosas que dices son, digo, del compañero Francisco Hernández Juárez yo creo que ya es la senilidad y tiene unos compromisos con Carlos Slim que ya no sabe cómo taparlos. Así es. O piensa que somos tarugos. Es un amaciato consumado porque... O tontos. Sí, tonto no creo que sea. ¿A quién sabe? No, yo ya lo dudo. O sea, aventarse unas elecciones con el diario oficial de la Federación. Sí, cuando la premisa es garantizar la salud de las compañeras y de los compañeros. Ya no te habla de una persona congruente, de una persona coherente, y de todos aquellos que dicen que el compañero Hernández Juárez tiene poder y tiene poder político. Yo les digo, compañero, si el compañero Hernández Juárez se va de la Secretaría General, y no estoy preguntando si se va a ir, ¿qué va a hacer? Un compañero más jubilado. Pues sí. El poder se lo damos la base, y hasta que la base quiera. Y el que nosotros queramos va a tener ese poder por la base que sustenta a ese secretario general. Sin base no es nadie. Ese poder se lo das tú, no él. Él por sí solo no es absolutamente nadie. Grábatelo en el coco. Y a Carlos Slim no le debes nada. Eres un asalariado. Vas a romperte la progenitora sin herramientas, sin vehículos, sin insumos, sin capacitación,
con falta de personal, con los malos trabajos de construcción, de todos los malos trabajos de las empresas filiales Ajá. y de las subsidiarias, a eso nos enfrentamos los Y telefonistas. todas se atreven a tener, que es una comisión de calidad y servicio. Pero mire, retomando esto, el abogado Mendoza dice que vamos a tener un vacío legal si no se hacían estas elecciones para hacer el cambio de mesa directiva, porque el 30 de septiembre termina la vigencia de la toma de nota, por así decir. Echemos una apuesta. No sé. Polo, ¿podemos apostar a que le da la toma de nota a Luisa María Alcalde o que no se la da? Porque, ¿cuál es tu apuesta? ¿Le da a Luis Alcalde la toma de nota al espurio, sí o no? Conociendo sus antecedentes, Ajá. yo digo que sí se la van a dar, pero se la va a ver negras, se las va a ver negras porque es espurio, sabía que estaba violando un decreto oficial, y ahora que se las arregle entonces con los que estamos en desacuerdo por una votación que no debe de haberse consumado, ni por una revisión contractual en tiempos de pandemia, que también fue votada por la mayoría de los compañeros. Ahí, en ese caso, yo no le apostaría que Luisa María Alcalde se quiera embarcar en una situación de defender al charro, porque si hasta el mismo presidente, nuestro presidente, dijo que los charros los tenemos que quitar los trabajadores, pues así que los 100 o 200 que seamos, por los comentarios que dicen algunos compañeritos, distan mucho de la realidad, distan mucho. ¿Dos apuestas a que no le da la toma de nota? ¿Usted, ingeniero, a qué le Yo a qué digo le que apuesta? sí, yo digo que sí. Yo también digo que Yo digo que sí. sí. Está la apuesta en el aire. Una comida. Una comida. Vamos 2-1 a ver quién le apuesta ahí en el programa. Vamos una apuesta. Dice Polo que no se la va a jugar a tener el desacato ella misma de un ordenamiento del gobierno federal. Yo digo que como a Romero de Champs le dio la toma de nota, se la va a dar a Francisco Hernández Juárez. El ingeniero dice que también. Sí. Avienten las apuestas. Avienten las apuestas a ver Sí. qué tanto podemos ganar ahí en las apuestas. Sí. De que sí o no le da la toma de nota. ¿Que es ilegal? Es ilegal. Ilegal. Ella no puede darle la toma de nota a un espurio que puso en riesgo la vida de sus compañeros y la vida de la nación. ¿Por qué? Porque si 60,000 trabajadores son llamados a votar, 66,000 trabajadores, es un riesgo impresionante, Sí. no nada más para cada trabajador, sino para sus familias y la gente con la que tienen contacto. Así es. La así falta es. colectiva, El traslado de los 500 o más de 500. el contrato colectivo de trabajo espurio. Sí, así es. Vas, Polo, vas. ¿Se salió? Sí. Ah, ok. Sí, entonces, ver mire, si ahorita regresa. le digo, en ese TRM Noticias le hacen la pregunta, a ver, nuestro abogado que explique, por favor, por qué el compañero Francisco hizo estas elecciones de renovación de contrato, Así es. digo, de comité ejecutivo y lo de la situación con la empresa de revisión del contrato colectivo. Es que iba a haber un vacío legal. No íbamos a tener representatividad y la empresa estaba tan aferrada a romper la negociación y a no llevar a buen puerto estas negociaciones, que fue una negociación, pero difícil, como nunca habíamos visto. Entonces, por eso mismo el compañero dice, se tomó con todas las precauciones habidas y por haber, pero para llamar y tener la validación de una elección democrática y poder representar a los trabajadores. Sí, Polo, te oímos. Sí, yo la verdad considero que la situación que se está prestando Luisa María Alcalde y contraviniendo los decretos del presidente, tienen que tener repercusiones ya de acto. ¿Por qué? Claro. Porque hasta la fecha se ha seguido burlando este tipo de todas las disposiciones oficiales. Dijo, y como dice la frase, volvió a contradecir una y otra vez, donde dijo que iba a respetar tiempos de pandemia. No lo hizo. Dijo Pero que en iba la a caja de respetar, ahorro,
el voto libre, secreto. La caja de ahorro, no, ya ni mencionemos eso porque ya te mandan hasta tus cartas por mensajero. Entonces, Pero ahí sí prorrogó, no hay asamblea de socios porque hay COVID. Sí. Es tan congruente el Pero secretario tú- general Francisco Hernández Juárez que ahí sí hubo COVID, entonces no nos va a entregar cuentas de la caja de ahorro. Oigan, compañeros, ya, o sea, no hay más ciego y más güey que el que no quiere ver. Adelante, Polo. 26 años que 26 años que se formó la caja de ahorro de los telefonistas. Y hasta la fecha, Así ¿qué es. hemos obtenido? Nada. Un remanente de 15,000 pesos de hace 4 o 5 años. Una beca. No. Y en mi caso, al ¿Y hasta adquirir la un fecha? préstamo de la caja, me están negando la jubilación hasta que no pague ese préstamo. Nada más, ese es el beneficio que me están dando. Polo. Ya no lo no sigue. escuchamos. Es interesante. Exacto, Mire, te sí. verifican en buró de crédito. Además, Sí. Entra y se va. Sí, entra y se va. Bueno, yo creo que hay comentarios muy importantes. Las acciones de Telmex, yo comentaba con el doctor precisamente que estas acciones de Telmex tienen una razón mercantil del por qué la empresa las sigue comprando. A pesar de eso las bajó, pero acuérdense que antes a los clientes los hacían accionistas. Ajá. ¿Por qué las compran? Porque puede haber una demanda de carácter mercantil donde yo puedo pelear por mis utilidades a partir de que yo soy socio de la empresa. Y eso tendría que valer una millonada. Así es. Una millonada. Por Sí. eso ven afuera de todas las sucursales, sobre todo de Parque Vía y en el periódico que dicen Sí, los centros compro más acciones de Teléfonos mayores. de México, porque pueden ser unas demandas mercantiles enormes, donde Ujú. tendría la obligación de dar desde el inicio de mis acciones hasta el día de hoy las ganancias netas. Como Y está si la me pueden bolsa. demandar. Así es. Esa es la razón de ser de las acciones, porque están comprando las Y acciones. siguen. Porque si caen en manos de un buen mercantilista, les hace un desmadre, una demanda, que Dios guarde la hora, se las gana y son cantidades estratosféricas de dinero. Sí. La otra es que comenta uno de los compañeros que con este dinero se paga campañas políticas, por supuesto. Estábamos en reunión virtual y precisamente comentábamos esta situación donde qué conveniente el actuar de Francisco Hernández Juárez, qué camaleónico, se ha acomodado en el PRI, fue parte del Consejo Político Nacional del PRI, vino de Echeverría, hijo predilecto de Carlos Salinas de Gortari, y después se cambia y se vuelve muy de zurda, se va al PRD con los chuchos que lo hacen diputado federal plurinominal, Ese fue su. violando los estatutos, Así es. porque a muchos compañeros que son representantes que ellos Para han hecho su un cargo lucha, público así es, debes de renunciar de momento. ¿es correcto? Sí. O pedir un permiso sin sueldo, y eso Sí. fue como diputado federal y todavía quería, según él, Creo su en las imagen, convenciones, se quitaba todo y se hacía pero un era show como si estuviera en la cámara. ¿Qué pasó, Polito? pero era el secretario general. Ay, Era sí el secretario puede. general, Ah, pero él sí perdón. pudo. Sí. Él sí pudo. O sea, Creo la figura no te estoy adjunta. contradiciendo, no. Sí, creo la figura adjunta del secretario Puntualizo que adjunto. Pero él seguía fungiendo como tal, o sea, nada más lo fue una. destrozó. No, no te oyes. A ver si logras entrar ahorita, Polito. Miren, compañeros, finalmente vamos a tratar de hacer los programas más cortos. Así es. No queremos aburrirlos. Sí les pedimos, nosotros vamos a empezar a sacar estos articulados ya en las redes oficiales de la RDT. Es importante que ustedes conozcan el pasado, el presente, para que sepan a dónde vamos. Es importante que ustedes conozcan la traición de Francisco Hernández Juárez, cómo en este superconvenio que él le decía que esta flexibilidad y esta movilidad del trabajador era importante para poder tener un futuro, no era más que la preparación, porque él ya sabía que venía a la venta. El mismo de título de Teléfonos de concesión, México. recuerde que ya se consideraba todas estas cuestiones que reflejaron. Así es, pero este documento fue firmado el 14 Sí. de abril del 89, la empresa se consolida como una empresa privada en 1990, En diciembre. en diciembre de 1990, y este documento lo que hace es involucionar el contrato colectivo de trabajo, y bueno, todo el pueblo, y en este caso todo el telefonista que no conoce su historia, está condenado a repetirla.
Si le suena toda esta manipulación y este miedo y estos argumentos como para hoy decirnos que compremos acciones de una empresa y cambiarnos lo que nos cambiaron los españoles a nosotros, espejitos por oro, que son las jubilaciones, cuidado, compañeros, porque han sido exactamente las mismas argucias, las mismas argumentaciones de Francisco Hernández Juárez presionando a los telefonistas, y no de hoy. Este documento que les acabamos de relatar, el relato del propio Polo, del ingeniero, es en 1989 y hasta el día de hoy, lo que ha tenido éxito Francisco Hernández Juárez es en dos cuestiones. Uno, manejándote con el miedo, y dos, manejándote con la desinformación. Así es. Se ha aprovechado. En ese momento que la RDT desde hace un tiempo se ha dado a la tarea de analizar punto por punto todos los documentos firmados y algunos que no encontramos, Sí. te podemos decir que esta involución contractual viene de 1976, que le entregó muchísima materia de trabajo, muchísimos departamentos y muchísimas especialidades. Y para la gente de conmutación transmisión, queremos hablar de un asunto muy delicado. Hice una pregunta en mi muro. Mi pregunta tiene que ver, ¿tú sabes por qué los aumentos ilegalmente fueron escalonados? ¿Tienes idea, compañero, por qué se hicieron escalonados? Bueno, pongan atención. Número uno, les pedimos de la manera más atenta que esta información ruede hasta el último rincón de la República, que se comparte este programa para que los compañeros estén en el mismo contexto. Los compañeros nuevos y de mediana temporalidad y todos tenemos el derecho a la información. Nosotros lo que tratamos es de informarlos. A mí me vale 3,000 kilómetros lo que diga la Guardia Pretoriana. Nos importas tú como base que tengas ese conocimiento. Francisco Hernández Juárez firma hace unos años una carta en la oscuridad, una carta que no está en el contrato colectivo de trabajo, lo firma a solas con la administración, donde topa los salarios. No podemos decir públicamente a cuánto lo topa porque no queremos poner en riesgo a los compañeros. Por eso la RDT no habla de cifras. Pero en esa carta él firma alegremente y a solas un tope salarial. En aquel momento la única que se puso al brinco fui yo. Mis demás compañeritos se quedaron calladitos porque dijeron, pues nada más les impacta a los jubilados de confianza. Y yo les dije, cuidado, porque con los años nos va a alcanzar a nosotros, pues ya nos alcanzó. Conmutación, transmisión, ingeniería, proyectos, equipo, fueron alcanzados, por eso tienen una reducción, tienen el aumento diferido, muy distinto a las más bajas, no porque sea muy justo Francisco Hernández Juárez y nos quiera ayudar a los que estamos más jodidos de dinero, no, sino porque a estas especialidades que están en el nivel 41 ya les llegó el tope. Ustedes pregunten con el personal de confianza jubilado que había llegado a este tope salarial, y este tope salarial a partir de esa fecha ellos ya no tienen ningún aumento salarial. Yo me pregunto, ¿en cuántos años ese tope nos va a alcanzar a usted y a mí? Sí. Y se nos va a hacer así la jubilación de este tamaño. De este tamaño, en el caso de que no nos atontejemos y firmemos la estupidez de la compra de acciones. Ese es el motivo por el cual yo no había respondido, porque quería responder en el programa. Hagan conciencia de lo que ha firmado Hernández Juárez. Ustedes sabían que él firmó a solas con la administración esta carta, donde él topa el nivel salarial para todos los telefonistas, jubilados activos de confianza también, los jubilados, nuestros jubilados de confianza. Pues bueno, todos los compañeros jubilados de confianza que rebasaban este tope salarial desde hace años ya no tienen aumento. Pues así nos va a pasar. Y ya en esta revisión, en este aumento salarial, alcanzó a conmutación, transmisión, a ingeniería, proyectos, equipo. Y por eso es escalonado, porque él ya acordó, no sé cuántos millones le darían por este acuerdo en lo oscurito, por ceder un tope salarial. Pero ese tope salarial me va a alcanzar a mí en unos años. Así como alcanzó a las ingenierías, nos va a alcanzar a ustedes, a las profesoras de tráfico, a planta exterior y a cada una de las especialidades, hasta que llegue el momento que nuestra jubilación sea ganada en unos años. Eso es lo que la bola de gente ignorante que opina en las redes sociales, que no tienen idea, esos son los argumentos que tiene Francisco Hernández Juárez, esos son los argumentos que tiene su gente, esos bots que contratan,
para jodernos en nuestra propia página. Por eso les digo, no se enganchen. No se enganchen, son bots, están pagados. Hay mucha gente, un fulano ese que lo quería sacar a usted del sindicato. Sí. Murga y Quiñones, ¿para qué vamos a omitir los nombres? Fueron ellos. Pero no Sí. o sea, es que no los quiero ni traer a la mente de la gente Sí. porque, pobrecitos, o sea. ¿Ves su carencia de todo. discusión? De todo. Sino a golpes. Entonces, quieren arreglar las cosas. Yo invito a la Guardia Pretoriana al programa. Cuando quieran los conectamos para que tengan los argumentos suficientes para que nos contesten por qué Francisco Hernández Juárez ha involucionado el contrato colectivo de trabajo de esta manera. Dice bien el ingeniero, la culpa no lo tiene la voracidad de los empresarios, porque este país se está enfrentando a la voracidad de los empresarios mexicanos que no quieren compartir el mundo la entero. Riqueza con los trabajadores. Sí, los empresarios de todo el mundo, porque los empresarios alemanes por eso se salen y se van al tercer mundo a fabricar y hacer, pues claro, obviamente. Pero en este caso, los telefonistas, ¿por qué se ha dado esto? Pero vuelvo y repito, invito a la administración, invito al ingeniero Slim. Le han vendido cosas por ahorrarse 5 centavos de dólar en herramienta, en aparatos, en instrumentación y en capacitación, en ahorrarse un dinero en gente que no tiene la capacitación y la carrera en telecomunicaciones. Nunca le han dicho cuántos millones ha pagado entre penalizaciones, entre el mal servicio. Y es otra de las cuestiones que tenemos que empezar a sacar a la luz pública, porque así como le hicieron al ESME, uno de los compañeros empieza a hacer referencia, nos van a aventar encima a los clientes. Así es. Y los clientes no saben las condiciones laborales que tenemos en este momento, sin instrumentos, sin herramientas, sin insumos, con falta de capacitación, sin personal. El poco personal que tenemos no está capacitado, es outsourcing. El outsourcing tiene que estar prohibido, se tiene que acabar en este país y nosotros encantados de la vida de prestar un mejor servicio. Sin embargo, la administración y Francisco Hernández Juárez han apostado a demostrar que nosotros no podemos, cuando nosotros somos los únicos que podemos sacar el buey de la barranca. ¿Algo más que quiera agregar, ingeniero? Pues mire, esta situación que está refiriendo usted, somos una empresa vieja, laboralmente hablando, por la edad biológica que tenemos los trabajadores, más la merma para la operación. Todos los trabajadores que vamos a campo debemos salir en pareja, por seguridad antes que nada, y para garantizar la operación. Correcto. Lo cual ya no se ve. Más sin embargo, vemos gente de outsourcing, 2, 3, 4, 5, 7. Para un proyecto que yo hago entre un compañero y yo, ellos requieren 7 personas para hacer un levantamiento topográfico que hacemos entre 2. ¿Sí? ¿Cuánto está pagando de esa operación? Porque se paga, se cobra muy bien, pero paga muy mal al que hace el trabajo. Es una forma muy inequitativa de estar soslayando y menospreciando la labor que desempeña un trabajador. Y el acto discriminatorio al topar los salarios, porque bien sabe que uno jubilado, hoy en día yo ya de 2 años más, un poquito más de trabajo que debía estar jubilado, estaría ganando más de 30,000 pesos mensuales, ya estaría yo topado. Es a lo que él está apuntando. En 2008, cuando les pide la cuota sindical, ¿cómo se llama? Sí, lo que nos cobran. La cuota sindical, él ve y vislumbra a la gente que está yendo a jubilados, les cobra la jubilación, o sea, el pago de una cuota cuando estábamos exentos. A partir de 2008 empieza a cobrar a los jubilados. Hoy en día es toparnos en ese salario como les hizo al personal de confianza. Qué interesante, Juanito Cruz Talavera, exacto. Están vendiendo una imagen de mal trabajador telefonista para cuando nos vean en la calle protestando, cause molestia a los clientes y obvio al público en general. Vamos a iniciar, yo creo que una campaña muy importante hacia el exterior con nuestros clientes para que sepan lo que estamos sufriendo los telefonistas, lo que ha hecho entre la administración y Francisco Hernández Juárez con nuestro trabajo, con las cosas que tenemos, con nuestros propios derechos. Porque acuérdense que al ESME así le hicieron una campaña de publicidad, de desprestigio muy fuerte a los compañeros, que afortunadamente hoy hay redes sociales y lo vamos a explotar lo suficiente como para hacer una campaña de concientización, porque a muchos clientes se han quejado de que llegan las filiales, no les pueden conectar su línea, no les instalan mal, les dejan mal las líneas, o se roban los puertos, le quitan un puerto a un cliente para dárselo a otro porque no quieren trabajar en la creación, porque no hay inversión en muchas otras cuestiones. Entonces, yo creo que esta campaña tiene que ser buena, porque se vienen cosas donde no nada más vamos a protestar,
te invitamos, compañero telefonista, compañera telefonista, que te armes de valor. ¿A qué es el momento? O luchas por tus derechos hombro con la RDT, nos agarramos todos de las manos, o vamos a estar en la calle activos y jubilados pidiendo limosna. Es el momento en que despiertes, es el momento en que definas si valen más tus derechos sindicales o tus derechos contractuales, a que te arrebates el miedo y te lo quites, a que salgas, levantes la voz y levantes la mano y digas que eres un trabajador valioso. Hay una pieza que va a sacar la RDT donde le da el valor y le regresa la dignidad, no a los que llaman pasivo laboral. Somos fuerza laboral. Polito, ¿estás ahí para un último comentario? No, creo que no. Bueno, pues, como siempre, ingeniero, fue un placer. Igualmente, Un placer verlo otra vez nuevamente. Igual. Desinfectados y sanitizados, Así es. pero ya pudimos siquiera vernos y seguirnos cuidando unos a otros es importante. Cuiden a sus familias. Coca-Cola, un beso de parte de toda la RDT. Saludos, compañero Arturo, y a toda tu familia. Y a toda tu familia. Un beso, un abrazo desde la RDT, todo nuestro cariño, nuestro amor. Y esta es nuestro puño, el puño no de un pasivo laboral, la fuerza laboral de los telefonistas, los que construyeron esta hermosa empresa, esos que construyeron la red de telecomunicaciones que comunica México hasta Argentina con el planeta. Estos trabajadores y estas manos trabajadoras que tienen un salario no acorde, se merecen más. Vamos por más, por los telefonistas, por toda la clase trabajadora de este país y hasta que la dignidad se haga costumbre, seguiremos andando. Gracias. Buenas